Dice mis hermanos, en ese tiempo quiero compartirles sobre esta hora y quizás unas dos más. Um, ¿Qué cosa? Hoy no, hoy, no. Esta semana y de ahí la próxima, sería el próximo viernes. Un apéndice al estudio sobre Gregorio que estoy desarrollando. Ya está casi terminado, pero quería compartirlo con ustedes. Uno, porque creo que es un tema muy importante, pastoral, un peligro muy grave que está muy frecuente en las iglesias latinoamericanas y en todo el mundo realmente. Ha habido algunos casos muy infamosos de este fenómeno en las iglesias en los últimos años y Gregorio tiene mucho que decir al respecto. Entonces quería compartir sus consejos sobre un tema que es el abuso espiritual. El abuso espiritual. Toda autoridad legítima ha sido establecida por Dios. Por donde quiera que haya hombres en posesiones de autoridad, hay peligro de que esa autoridad se corrompa. Desde el inicio de la historia humana, los hombres han luchado con la tentación de querer ser como Dios. En vez de reinar de parte de Él en su imagen y conforme a su voluntad, los hombres desde la caída tienden a reinar con fuerza, en posesión, violencia, manipulación, engaño, y todo para hacer lo recto ante sus propios ojos. El problema, no, no, el problema de la corrupción de la autoridad también afecta la iglesia de Cristo. Tristemente, muchos pastores a lo largo de la historia cristiana han abusado del pueblo de Dios a través de la imposición de ideas propias, críticas fuertes y desequilibradas, sacando una forma de impuesto de los pobres, demandando obediencia ciega y buscando gloria y fama y varias otras cosas. Esa realidad es una corrupción de la autoridad verdadera que Cristo ha dado a los pastores en su iglesia. Cristo es el gran ejemplo de cómo ejercer la autoridad. Y su ejemplo es tan contrario a cualquier tipo de abuso que el abusivo es más un emisario del gran enemigo tiránico que un embajador de Cristo. En este estudio vamos a considerar cómo Gregorio mismo tenía que enfrentar la realidad del abuso espiritual en las iglesias de su día. Y eso no es un fenómeno nuevo. Y espero que al ver la sabiduría divina a través de los escritos de Gregorio, nuestra propia generación de pastores e iglesias puede ser equipada con las armas para combatir esa tentación y mantener una autoridad justa y humilde conforme a la imagen de Cristo en las iglesias. La enseñanza de Gregorio sobre este punto es encontrada principalmente en su regla pastoral, parte 1, capítulos 8 a 9, y parte 2, capítulos 5 a 6. Pero el estudio que estoy presentando también toma en cuenta varias otras afirmaciones que hacen otras epístolas y también otros escritos. Veremos cómo Gregorio trata este tema por describir la realidad del abuso espiritual en su tiempo, cómo se presentaba el abuso espiritual en sus días, de la manera en que él describe el abuso y los pecados que encuentra en su raíz. Y vamos a terminar este estudio con una consideración de los consejos de Gregorio que sirven como un antídoto para proteger a la iglesia del veneno del abuso espiritual. Entonces, esos tres puntos. ¿Cómo era la realidad del abuso en sus días? ¿Cómo él describe el abuso espiritual, sus características y su raíz? ¿Y cuál es el antídoto? En primer lugar, consideremos la realidad del abuso espiritual. Para muchos cristianos protestantes, el oficio del Papa es casi sinónimo de abuso espiritual. Debido a nuestro enfoque en la reforma protestante, tendemos a ver el liderazgo de la Iglesia Católica Romana, sobre todo en el tiempo medieval, como una colección de usurpadores y abusivos espirituales. Y de hecho, así lo presentaban los reformadores. Y esto estoy pensando y desarrollando mis pensamientos en otro contexto sobre la reforma como una respuesta a abuso espiritual. A mucho de lo que los reformadores estaban haciendo era librar a la iglesia, restaurar la autoridad a la iglesia misma de que había sido ha sido usurpada por la tiranía del Papa, de los obispos y de ese sistema tiránico que se imponía en las conciencias
de los cristianos. Entonces, la iglesia reformada ha visto a la iglesia católica como ese gran tirano, ese gigante del progreso de peregrino que busca usurpar y destruir a los peregrinos. Pero este estudio demuestra que por lo menos Gregorio se destaca como un verdadero pastor que buscaba asegurar un buen manejo de la autoridad pastoral en las iglesias. Se opone fuertemente a las prácticas que cultivaban el abuso espiritual, y su énfasis en la humildad del pastor le lleva a rechazar todo tipo de vanagloria, orgullo o arrogancia que contaminen la pureza del oficio pastoral. De hecho, el reformador protestante Martín Bucero vio a Gregorio como un ejemplo en este asunto, un precursor de sus propios deseos de reformar la iglesia en cuanto al abuso espiritual y poder llamar a los cristianos a buscar un pastorado ordenado y humilde. Y lo vio como una voz clara en sus propios días que rechazaba los abusos que llegarían a ser prominentes en la iglesia católica en las siguientes generaciones. Interesante eso, ¿cierto? Bucero, un reformador, citando a Gregorio como un ejemplo de lo que él mismo estaba haciendo como un reformador, luchando en contra del abuso espiritual. Bucero traza la corrupción y tiranía del obispado en, en sus días, al tiempo de Gregorio, y dice que empezaba en sus días, no por él, pero debido a cosas que sucedían en sus días, y que él luchaba contra los inicios de esas cosas. Y sobre todo inició cuando los francos, un reino germánico, y otros reinos de Europa empezaron a convertirse al cristianismo. Y estos reinos daban posesiones, territorio, poder y riqueza, oficio político incluso, a los obispos. Y así el oficio episcopal llegó a ser algo deseable para obtener gloria temporal. Porque uno se convertía en obispo y con todas esas donaciones de los reinos francos y germánicos, también recibía autoridad sobre siervos, territorio, mucho dinero, incluso una posesión en la corte del rey en muchos casos. Entonces, era algo muy lucrativo ser un pastor. En el tiempo de Gregorio, el oficio episcopal se conectó con poder temporal sobre territorio, siervos y mucho dinero. Por esa razón, el oficio episcopal era deseado por aquellos que verdaderamente querían servir a las ovejas de Cristo y obtuvo una mayor atracción para aquellos que buscaban gloria temporal, una gloria que empezaba a ofrecer gloria en ese tiempo que nunca había ofrecido anteriormente. Pero Bucero ve en Gregorio un ejemplo de alguien que estorbaba este abuso, este uso abusivo del oficio pastoral y trataba de preservar la pureza del oficio pastoral. Gregorio presenta la realidad de abuso espiritual en las iglesias. En su regla pastoral, la realidad de tales pastores aparece a menudo y le guía a describir la naturaleza verdadera de la autoridad pastoral y el balance necesario para el carácter piadoso del pastor. En una ocasión dice lo siguiente: hay muchos que por la tentación de la autoridad en la Santa Iglesia aspiran a la gloria del honor, quieren ser vistos como maestros y ansían ser superiores a los demás. ¿Qué está describiendo? Abuso espiritual. Y dice, hay muchos que por esta tentación buscan gloria. Es interesante aquí que él ve la autoridad en la Santa Iglesia como una tentación. La tentación de la autoridad en la Santa Iglesia. Interesante. No dice que la autoridad sea pecaminosa. No es un problema de la autoridad en sí, pero muchos hombres son seducidos por la posibilidad de usar ese oficio para dominar las almas de otros. Como Pablo dice en cuanto a la ley, la autoridad es buena y santa, pero es el pecado que pervierte este don precioso en algo opresivo y destructivo. Esa descripción nos señala la realidad de muchos, como dice Gregorio, que cayeron en esta tentación
y una breve descripción del orgullo que él consistentemente vio en la raíz de esos problemas. Conforme a las palabras de Bucero, Gregorio señala dos prácticas de sus días que contribuyeron al aumento de este tipo de abuso. Los dos fluyen de esa realidad de la conversión de varios reinos europeos a la fe católica. En el tiempo de Gregorio no había un imperio romano fuerte en el occidente. Ya se había caído en los años 400. La autoridad del imperio casi se limitaba al oriente en Asia Menor y Constantinopla. Los lombardos reinaban sobre Italia y los francos reinaban en Francia y Galia. De hecho, es de los francos que tenemos el nombre Francia. Galia se convierte en Francia por ellos. Y muchos otros reinos en las otras partes de Europa. Entonces, Europa en este tiempo estaba dividido por todas partes y muchos reinos diferentes. Pero en las generaciones alrededor de Gregorio, varios de los reyes de estos reinos se convirtieron en la fe católica. Al convertirse, empezaron a usar sus oficios reales para avanzar la causa y poder de la iglesia. Aunque era algo loable ver la generosidad de esos reyes y su entrega a la fe católica, esta realidad trajo sus tentaciones. En primer lugar, esos reyes dieron territorio y grandes cantidades de riqueza a las iglesias en sus reinos. De esa manera, el ser obispo se convirtió también en ser un varón de la nobleza y aristocracia del reino. Con tiempo, algunos reyes incluso agregaron a los obispos a la corte de los reyes y tienen oficios tanto eclesiásticos como políticos. Debido a esto, el ser obispo era una manera relativamente fácil de ganar posesiones, poder e influencia. Era una manera fácil de elevar la estación socioeconómica de las personas. Por esa razón, muchos laicos iban corriendo a tomar los oficios sacerdotales y episcopales para aprovecharse de esos beneficios que acompañaban el oficio eclesiástico. Él dice en un lugar, los sacerdotes que deberían yacer llorando en el suelo y en la ceniza por los sufrimientos de la iglesia por el abuso, busquen para sí mismos nombres de vanidad y se glorían en títulos nuevos y profanes. En la opinión de Gregorio, esto produjo muchos pastores que no sabían lo que estaban haciendo, y muchos que estaban ahí meramente para obtener gloria y poder temporal, y no estaban ahí para servir a Cristo ni a su iglesia. En una carta al obispo de Arles, quien se llamaba Virgilio, él describe esa realidad. También se nos ha informado de otra cosa muy detestable, que algunas personas, siendo laicos por deseo de gloria temporal, son tonsurados a la muerte de los obispos, y todos a la vez hechos sacerdotes. Tonsurados, ¿saben qué significa? No. Tú y yo somos tonsurados. Como cuando se raspaban aquí en la cabeza. Reciben ese corte de los monjes especiales, que tienen solo como aquí esa parte, como Martín Lutero en las películas, en las fotos de él. El estiloso. ¿Es ese? Sí. No, el de Pro. Sí, de Pro, ese es. Ah, sí, está aquí. Sí, aquí. No, no. En esa foto está torturado. Pero no lo ves. Entonces, esa dice. Entonces, rápidamente esos laicos buscaban un oficio. Apenas que se abría un puesto, buscaban entrar al oficio sacerdotal. En tales casos, ya se sabe qué clase de hombres es el que alcanza el sacerdocio, pasando repentinamente de un estado laical a la dirección sagrada. Esta cosa muy detestable era producto de la gloria temporal que ahora estaba al alcance de los oficiales de la iglesia. Y para alcanzarla, muchos corrieron a ser ordenados en la iglesia para poder usarlo como medio de su avance temporal. Gregorio lamenta que estas personas que apenas conocen las cosas básicas de la fe, ahora reciben el cargo de guiar las almas de otros. Como dice, ¿cuántas veces los que ignoran por completo los preceptos espirituales se autoproclaman médicos del corazón? Mientras que quien ignora el poder de la medicina se avergüenza demasiado de ser considerado médico del cuerpo.
¿Quién se atreve a ir a un hospital y actuar como médico no sabiendo nada de medicina? Pero ¿cuántas personas no sabiendo nada del evangelio buscan un oficio pastoral? Eso es lo que está diciendo. Y en otra parte, él usa la metáfora militar. Y dice, ¿quién pone un recién reclutado como soldado como general? ¿Quién lo va a poner como general sobre el ejército cuando ni ha luchado en una sola guerra? Nadie. Pero eso es lo que están haciendo. Esos soldados recién convertidos a la fe, que no conocen nada, que están siendo exaltados a este puesto de general, de capitán, cuando no tienen experiencia. Y en base está diciendo que no deben ser neófitos. En segundo lugar, este poder y riqueza que vino con el oficio eclesiástico también produjo otro gran problema. Este problema es tan severo, en la opinión de Gregorio, que él lo llama una herejía, la herejía simoníaca. Esa herejía era la práctica de la simonía. ¿Qué es la simonía? ¿Han escuchado ese término? Pues La magia, estudiando, la hechicería. perdón. La magia, la hechicería. No, pero de hecho conectado con un mago, Simón el mago. Pero simonía es la práctica de Simón, ese mismo mago, no de hacer hechicería, sino de que él buscaba pagar y comprar el Espíritu Santo. Él vio los milagros y señales que hacían los apóstoles y les ofrecía dinero para poder tener ese mismo poder. Entonces, ese uso de dinero para comprar poder eclesiástico, poder espiritual, eso es la simonía, por lo menos en este contexto. Puede tener ese otro uso en otro contexto, pero aquí en la reforma protestante, la simonía es eso, la venta, compra y venta de puestos eclesiásticos. Aquí en una nota de pie señalo que Calvino, él identifica tres vicios principales en la iglesia católica que hacen necesaria la reforma. La simonía era el primero que él mencionó. Hay tres vicios de una descripción intolerable, sobre los cuales cada individuo puede reflexionar por sí mismo. Primero, despreciando el carácter de una vocación santa, los oficios clericales son adquiridos en todas partes, ya sea por violencia o por simonía, o por otras artes deshonestas e impías. En segundo lugar, los gobernantes de la iglesia, en lo que se refiere al cumplimiento de sus deberes, se parecen más a sombras vacías o imágenes sin vida que verdaderos ministros. En tercer lugar, cuando deberían gobernar los conscientes de acuerdo con la palabra de Dios, las oprimen con una tiranía inicua y las mantienen esclavizadas con los grilletes de muchas leyes impías. Entonces, eso es un buen ejemplo de mi hipótesis anterior, que la reforma es una respuesta a abuso espiritual. Esta herejía es la compra y venta en base del patrón de Simón el Mago del libro de Hechos 8:18. Esto fue uno de los grandes problemas que los reformadores condenaron también. Gregorio condena esta práctica como una herejía, algo que hace inevitable que el ministerio sea corrompido por muchos abusos y errores. Si uno entraba al oficio pastoral a través de ese tipo de engaño, ¿qué se puede esperar de su ministerio? Si está ahí por mentira, por estafa, por comprar y vender, ¿cómo va a ser el carácter de su ministerio? Va a ser buscando la próxima promoción, ¿cierto? Buscando dinero, va a ser así. Si la raíz, dice Gregorio, si la raíz está mala, ¿qué podemos esperar del fruto? Dice, en verdad, esta transgresión se propaga cada vez más entre los subordinados, porque el que es promovido a cualquier orden sagrado por un precio, estando ya corrompido en la raíz misma de su ascenso, está tanto más dispuesto a vender a otros lo que él ya ha comprado. Entonces, cuando uno entra, ya él empieza a vender a los demás. Entonces, ellos compran y ellos venden a otros. Entonces, se propaga como una infección. ¿Y dónde está escrito? Dice él, de gracia recibisteis, dar de gracia, o gratuitamente. Ese error engendra más errores. Los que compran el oficio los venden a otros, y los que lo compran son movidos cada vez más por cosas pecaminosas de la carne para llenar su ministerio de abusos y pecados.
Todo esto producía una situación triste y efímera en la iglesia de Cristo de sus días. Esa realidad es de hecho lo que le motivaba en muchas de sus reformas, epístolas y también la regla pastoral servía ese propósito. Él lamenta esa situación en esas palabras que él escribió al Childeberto, quien era el rey de los francos. Dice, ¿qué otra cosa es sino que el pueblo del Señor sigue siendo presa de los ladrones y recibe la destrucción de la fuente de donde debería haber tenido un gran apoyo de protección saludable? Qué triste eso. La iglesia recibiendo opresión, recibiendo engaño de la misma fuente que debería haber recibido apoyo y protección, el oficio pastoral. La iglesia debe ser el lugar donde las almas son cuidadas y amadas. Por eso Gregorio escribe su regla para que haya un ministerio ordenado y lleno de un carácter piadoso. Pero tristemente, debido a esas prácticas, Gregorio vio que la iglesia estaba llenándose de salariados que no realmente cuidaban de las ovejas, sino solo se preocupaban por sus propias riquezas y gloria. Habiendo visto muchos casos de abuso espiritual, Gregorio pudo discernir algo que aparecía en la raíz de cada caso, la raíz del abuso espiritual. Y este denominador común en todos los casos que él había visto era el orgullo. El orgullo del hombre es lo que más corrompe el oficio pastoral. El orgullo más corrompe el oficio pastoral, impide al pastor de cumplir sus deberes, le envenece y le engaña y lo aleja del ejemplo perfecto del buen pastor. Este orgullo es una tentación frecuente que viene con el oficio pastoral, pero tristemente por inmadurez, ambición, la adulación de otros, muchos pastores dejan de guiarse por amor a Cristo y empiezan a realizar su ministerio para la gloria propia. El identificar el orgullo en la raíz del problema del abuso espiritual tiene apoyo bíblico también. Santiago habla del peligro de ser un maestro en la iglesia y condena fuertemente cualquier motivación guiada por celos o ambición. Él dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mentáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Está hablando aquí en el contexto de los que no deben ser muchos maestros. Ese es el inicio de esa sección. Y que no haya muchos maestros entre vosotros, porque recibiremos un juicio más severo. Es como él inicia su descripción de la lengua y de la verdadera sabiduría. Entonces, ese celo es en ese contexto de alguien buscando ser maestro por celo, por arrogancia, por ambición. Y dice que entienden esto, no sean engañados. Esta búsqueda del oficio, esta búsqueda de ser maestro, que no viene acompañada de la realidad de un temeroso consideración del juicio más severo que uno recibirá, es una sabiduría diabólica. Versículo 16 es clave porque dice que esta ambición orgullosa conlleva una multitud de otros pecados. Dice, allí hay confusión y toda cosa mala. Esa ambición, ese orgullo es la fuente de cualquier otro pecado ministerial. El orgullo abre la puerta a toda clase de pecado ministerial. Hay pecados que muchos nunca piensan poder cometer, pero cuando empiezan a actuar más en base de su propia gloria, poder y orgullo, se debilitan en su resolución con la santidad y se exponen a muchas tentaciones. En estudios modernos sobre el abuso espiritual, un término psicológico ha sido usado frecuentemente para describir la raíz del problema, el narcisismo. Michael Gimbola describe el narcisismo de esta manera. La etiqueta NPD o trastorno de personalidad narcisista retrata a una persona con una falta extrema de empatía, combinada con un sentido de grandiosidad y derecho, y una voluntad de utilizar y manipular a las personas para conseguir lo que quiere, lo que provoca importantes bajas relacionales. El narcisismo es el orgullo cuando toma control sobre la manera en que una persona interrelaciona con otros. A través de ese orgullo,
El narcisista piensa principalmente en sus propios intereses, usa a las personas para sus propios fines, está más preocupado por sus propios derechos y su posesión que el bien de otros. Aunque Gregorio obviamente no tenía ese término en su vocabulario, su descripción del orgullo cabe muy bien con esa descripción. Gregorio vio la tentación al orgullo como algo casi inevitable al recibir una posición de autoridad. Al ser ordenado pastor, uno recibe una posición de autoridad. Muchos lo escuchan, buscan sus consejos, lo ven como un ejemplo y alguien apartado de los demás. Y esas cosas pueden seducir al hombre y engañarlo. Como él dice, si uno se eleva a una posición de autoridad espiritual, el corazón se ve inmediatamente alterado por un estado de euforia que acompaña la experiencia de la gloria. Noten ese lenguaje, es como parte casi de ser exaltado a pastor. Es el enemigo ahí para buscar destruirte. Aunque la tentación es inevitable, el caer en la tentación no lo es, según Gregorio. Por esa razón, esa realidad no le lleva a decir que nadie debe buscar ser pastor. No está diciendo, siempre los que busquen ser pastor son tentados. Entonces, nadie debe ser pastor. Debemos destruir el oficio pastoral y nunca tener pastores más. Debemos tener todos solo un estudio bíblico en que todos son iguales. No dice eso. No, el oficio pastoral es algo que Cristo ha establecido. Pero viene con tentación. Y debemos tener mucho cuidado con quién ponemos en ese oficio y las motivaciones que nos guíen hacia ese oficio. Entonces, en vez de destruir el oficio pastoral, advierte que la humildad debe ser cultivada desde antes de entrar en el ministerio pastoral y debe ser guardada con todo fervor cada día de ese ministerio. La autoridad produce la tentación del orgullo. El orgullo conlleva inevitablemente la tiranía. Cuando alguien piensa de su ministerio orgullosamente, Gregorio lo ve como inevitable que él sea un tirano. Porque es justamente llamado tirano el que en la mancomunidad toma el mando sin derecho. Y es sabido que cada hombre orgulloso, según su medida, ejerce alguna tiranía. Aunque quizás no todos al mismo extremo, pero el orgullo conlleva tiranía inevitablemente, dice Gregorio. Gregorio no ve este peligro solo en el ministerio pastoral, pero dice que, que cualquier posesión de autoridad puede conllevar esta tentación. Dio ejemplos de orgullo secular y orgullo religioso. Algunos se jactaban de gloria terrenal y otros de gloria espiritual. Pero los dos llevan a tiranía y los dos son odiables delante de Dios. Entonces, en un sentido, nosotros pensamos de abuso en nuestro contexto y quizás, obvio, quizás lo primero que viene a la mente es abuso doméstico, abuso de niños. Y eso es otra realidad muy triste que está conectada con esto y hay raíces comunes y características parecidas. Pero un detalle aquí es un caso clave de todas de las naciones es la realidad de un abuso político. Cuando políticos abusan de su autoridad, usan su puesto para enriquecerse, para darse favores, para caerles bien a ciertos empresarios que le pueden beneficiar a ellos y pueden enriquecerse de muchas maneras, que pueden quizás salir de ciertas consecuencias de pecado, de crímenes, porque son los políticos. ¿Quién les va a juzgar? ¿Quién les puede decir que no? Entonces, ese tipo de autoridad, abuso de autoridad, es común entre los políticos. Pero Gregorio también dice que o allá o en la iglesia es un problema, y aunque quizás sea más bonito siendo un pastor buscando la buena obra del ministerio pastoral, es igual de odiable al Señor. Debe entenderse que este mismo orgullo del que estamos hablando posee algunas personas en asuntos seculares y otras en asuntos espirituales. Porque uno se enorgullece del otro uno se enorgullece del oro, otro de la elocuencia. Uno de las cosas débiles y terrenales, otro de las virtudes más elevadas y celestiales. Y, sin embargo, una misma cosa sucede ante los ojos de Dios. Aunque al llegar al corazón de los hombres se reviste a su vista de un ropaje diferente. Porque cuando el que al principio estaba orgulloso de la gloria terrena, después se regocija de su santidad, la soberbia no ha abandonado su corazón, sino que viniendo a él como el
como de costumbre, ha cambiado de vestidura para que no se le reconozca. Entonces, quizás al principio solo deseaba gloria terrenal, pero ahora dice, ahora me voy a cambiar y voy a ser un pastor. Pero el orgullo no ha sido arrancado de su corazón. Y aunque ahora está buscando algo más loable delante de los ojos de los hombres, está buscándolo por la misma motivación pecaminosa. En esa cita, Gregorio presenta el caso de alguien que pasó de ser un orgulloso en cosas terrenales a ser un orgulloso en la iglesia. A la vista de los hombres, eso es un cambio que parece ser bueno. Ahora se dedica a cosas espirituales, lee las escrituras, sirve en la iglesia, expande el reino de Cristo. Pero cuando ese servicio religioso es movido por el orgullo y la vanagloria, es tan rechazable como el abuso de poder por un rey o un político, según Gregorio aquí. En nuestros días es común quejarnos de la corrupción y abusos de los políticos, pero tendemos a minimizar y pasar por alto el abuso de la iglesia. Pero Gregorio ve que los dos son movidos por la misma raíz del orgullo. Aunque el abuso ocurre en el ámbito secular y religioso, ya que el ministerio pastoral trata de cosas eternas y celestiales y de almas, tiene consecuencias más graves. Los que abusen de cosas terrenales, en un sentido solo abusen del cuerpo, pero los que abusen de cosas celestiales, abusen del cuerpo y del alma. Gregorio señala varios ejemplos bíblicos de ese tipo de orgullo y tiranía que vienen con una posición de autoridad. Tristemente, muchas de las personas en la Biblia que llegaron a tener autoridad fueron seducidas por la tiranía. Gregorio ve esto en la vida de David, Nabucodonosor, Saúl y muchos otros. Pero un ejemplo muy instructivo que él describe en más detalles el rey Saúl. En cuanto a esa historia, él dice, tal fue el caso de Saulo, que después de cultivar el mérito de la humildad, más tarde se hinchó de orgullo a causa de su autoridad temporal. Por su humildad fue preferido, por su soberbia fue rechazado, como testigo el Señor diciendo, cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no te hice yo cabeza de las tribus de Israel? Anteriormente se había considerado a sí mismo de poca importancia, pero después de recibir la autoridad temporal, empezó a considerarse más grande que todos los demás. De un modo maravilloso, cuando era pequeño para sí mismo, era grande para el Señor. Pero cuando se consideraba grande, se hacía pequeño para el Señor. Porque a menudo, cuando el alma se infla por la autoridad que tiene sobre los laicos, se corrompe, se mueve al orgullo por el encanto del poder. Interpretando la vida de Saúl, señala que Saúl al principio mostraba humildad. No buscaba ni aceptaba al principio el oficio de rey. De hecho, se esconde cuando el pueblo lo busca para hacerle rey. Y fue esa humildad que lo hizo un buen candidato delante de los ojos de Dios. Pero al recibir el mando de rey, empezaba a elevarse en su propia mente. El poder se presenta como un encantador que engaña a los hombres, que lo tienen a pensar que okay. El poder se presenta como un encantador que engaña a los hombres que lo tienen a pensar más de sí mismos. Gregorio ve en esto una realidad llamativa, que es un principio bíblico importante. Mientras uno se humilla a sí mismo, recibe más la aprobación y la elevación de Dios. Pero mientras se eleva a sí mismo, es menospreciado por Dios. Es por esto que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Saúl es un ejemplo de lo que sucede en la iglesia también. El orgullo es tan dañino no solamente por los frutos venenosos que produce, sino también por el maestro de quien se aprende. En la opinión de Gregorio, la tentación del orgullo es la táctica primordial del diablo. Es por esto que Santiago identifica la sabiduría de la ambición y orgullo como diabólica. Además, esto fue la manera en que sedujo a Eva con ser como Dios en Génesis 3. El diablo frecuentemente es identificado como un tirano que oprime a las personas en pecado y error. Cristo es el gran patrón para un buen uso de la autoridad y ejercicio del oficio pastoral,
pero el diablo es el patrón de todos aquellos que abusan de autoridad orgullosamente. Como Gregorio dice. Porque es cierto que la soberbia del demonio se convirtió en la ocasión de nuestra propia perdición. Pero la humildad de Dios ha demostrado ser el fundamento de nuestra redención. Entonces, fue la soberbia de Satanás que causó la caída. Pero la humildad de Dios que envió la redención. Porque nuestro enemigo, que compartía su condición con todas las demás cosas, deseaba ser visto como superior a ellas. Pero nuestro Redentor, que seguía siendo más grande que todas las cosas, condescendió a hacerse pequeño como su creación. El ejemplo verdadero del pastor es ese de la encarnación de Cristo. Pero muchos siguen el ejemplo del diablo, de luchar contra el orden divino y busquen subir más allá de su posición terrenal y tomar su lugar en el trono mismo de Dios. Gregorio describe este proceso de conformarse a la imagen del diablo en términos muy llamativos. Dice, en cambio, se pone en igualdad con aquel de quien está escrito en la Escritura. Él ve toda cosa elevada y es el rey sobre todos los hijos de la soberbia. El que deseaba una altura singular y despreciaba una vida en común con los ángeles dijo, pondré mi asiento en el norte y seré como el Altísimo. A través de un juicio apropiado, éste se encontró con una caída interna mientras que exteriormente se exaltó a sí mismo en la altura del poder. Del mismo modo, siempre que alguien desdeña ser como los demás humanos, es como si se convirtiera en un ángel apóstata. De esa manera, cuando alguien abusa su autoridad en la iglesia, Gregorio lo ve como alguien que se pone en igualdad con los ángeles apóstatas. Parte del antídoto es que el pastor debe entender su igualdad con la iglesia, pero por su tiranía, él se eleva por encima de la iglesia y así se hace parecido a los ángeles apóstatas. El orgullo lo lleva a buscar cada vez más gloria propia y a menospreciar a los demás y verlos como medios por los cuales avanzar su propio reino. Con esta descripción del abuso espiritual y el orgullo, vemos la gran seriedad de ese problema y un llamado solemne a reconocer sus características y hacerlo todo para evitar en nuestro propio ministerio o en nuestra iglesia. Además, nos presenta la necesidad de tener siempre delante de nuestras mentes el ejemplo humilde de nuestro Redentor, quien es el único que nos puede librar de esta tentación y que nos puede guiar en un buen uso de la autoridad en la iglesia. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar ahí y quiero ver si hay alguna pregunta o comentario sobre esta parte que hemos visto hasta el momento. Describe Gregorio